es que la demanda se basa en el hecho de que la señora Ortiz Teto, en el transcurso de octubre y noviembre del año 2006, que era ese estado o el tiempo en el cual ella estuvo sometida a un embargo, una inhibición a instancias de un juicio de acción preparatoria, de juicio ejecutivo iniciado por Claro. Bueno, la misma hizo en primer término un contrato de promoción para una marca de champán de Cumbres Andinas que se llamaba, en el cual haría no solamente la promoción, sino también una eventual representación en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, también un contrato de compromiso de un inmueble del cual ella resultaba condómina, pero no estaba dentro de los términos del acuerdo, del contrato. Y lo que la hipótesis de la Fiscalía, por lo menos sobre este hecho en particular, es que hemos podido recabar algunos informes a partir de dictámenes de colegios privados del Paraguay y otras diligencias de que se antedataron las fechas para ubicar en el tiempo en que ciertos actos jurídicos para ubicar en el tiempo en que la misma estuvo sometida a la inhibición. Entonces acá lo que se ve es la posibilidad de una hipótesis de un fraude contra la firma a fin de poder abultar el monto de la demanda. Ahora bien, es cierto, la defensa dice hemos ganado en primera instancia, hemos ganado en segunda instancia. La cuestión acá es que hay medias verdades y medias omisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso del compromiso de compraventa del inmueble, se contestó la demanda en sede civil. Cuando se le demanda a Claro, ellos contestan la demanda, pero contestan una redacución de falsedad, es decir, es un juicio sumario dentro del procedimiento principal, no se discute la validez o no de un instrumento. Acontece que eso, como se perdió por cuestiones formales ese incidente, para poder discutir lo que estamos discutiendo acá en el procedimiento penal, se rechazó por cuestiones formales. Por consiguiente, el documento adquirió plena validez y eso fue lo que abultó la demanda y lo que llegó a primera instancia a que ellos quieran, o sea, que después declare un monto de condena de 571 millones de guaraníes. Eso fue en abril del 2011. Imagínense que para 2015 el monto llega a 1.350 millones de guaraníes. O sea, 1.350 millones de guaraníes. Bueno, eso básicamente es el eje. La cuestión acá es que uno dice, bueno, ¿dónde está la seguridad jurídica? Bueno, acontece que también hay una figura que se discute mucho, si es la posibilidad de que el juez pueda ser engañado. Y cuando nosotros enfocamos desde el punto de vista de la estafa, nuestro Código Penal tiene algunos elementos que permiten esa consideración, o sea, que la posibilidad de que no es que la víctima se engañó, sino un tercero, a fin de que éste pueda eventualmente hacer un acto de exposición que afecte a una persona. En este caso, la hipótesis que manejamos es que el juez por el principio dispositivo en el procedimiento civil hay cuestiones que pueden discutirse. Uno puede perder un juicio por defectos formales, no necesariamente por tener derecho o porque le asiste el derecho. Uno puede tener un montón de pruebas a su favor, pero si por alguna razón la presentación tiene algún defecto, algún vicio, alguna cuestión formal, se rechaza la demanda con toda la posibilidad de estudiar el fondo de la cuestión. Y esos fueron algunos aspectos que pasaron en este juicio. Y bueno, estamos acá en Fiscalía, por lo menos así, dos elementos que era para no solamente, o sea, dadas las circunstancias de este caso, porque también mucho se habla del tema de que Paraguay sea un lugar, se nos critica, se puede criticar la Fiscalía, y ha sido una cuestión recurrente por parte de los acusados de como que la Fiscalía sirve a intereses de multinacionales. Pero podríamos también decir, acaso también la Fiscalía no tiene también la obligación, o por lo menos el sistema judicial, de dar cierta seguridad a las inversiones internacionales. Y no podemos también nosotros quedarnos a avalar ciertas situaciones que consideramos también están un enjuiciamiento, por lo menos ante un tribunal con un juicio oral y público. Acá hay muchas circunstancias muy particulares. Imagínense, por ejemplo,
que se le iba a habilitar a una persona para ser importadora que ni siquiera tenía cuenta corriente en un banco, o que no registraba, se pidió en más de 17 bancos, entre bancos y financieras, para ver si la misma registraba algún tipo de operación o préstamo, y no tenía ninguno. Es decir, como una persona va a postularse eventual importadora si ni siquiera tiene un lugar limitado y también tiene cuenta corriente de un banco, que es uno de los presupuestos que hoy en día son esenciales para poder llevar adelante la importación. Es decir, ellas reclaman lucro cesante, una serie de situaciones que, bueno, viendo un poco las condiciones en esa época y otros aspectos más, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a una audiencia de juicio oral y, bueno, va a ser el tribunal quien va a decidir sobre esta cuestión, ¿verdad? O sea, dos cuestiones fundamentales. Uno, si está la posibilidad de una estafa procesal, y dos, si se configuró realmente ese hecho, existió ese hecho, que postuló la fiscalía, o si se está acreditado debidamente. Doctor, Muchísimas gracias, el fiscal Fabián Centurión, sobre los pormenores y lo que argumentó el Ministerio Público en sus alegatos finales. Perla, ¿podemos hablar con el fiscal un ratito? Un ratito. Sí, podemos hablar con el fiscal. Perla. No les escucho. Sí, podemos hablar con el fiscal un rato. No te entiendo. Sí, podemos hablar con el fiscal 3 minutitos. Bueno, dale, 3 minutitos, dice sí. Carlos Benítez. Hola. Doctor, tratándose... Marco, este es Marcos Benítez. Sí. Marcos y Carlos te saludan, doctor. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo está? Bien. Bien, doctor, tratándose de una estafa procesal, ¿los abogados fueron imputados también? No, los abogados no fueron imputados. Solamente la demandante, ya que por lo menos para la fiscalía se consideró que solamente la demandante o la accionante fue la principal, digamos, ¿cómo se dice?, la protagonista en todo esto, ¿verdad? Sí, el autor. Estamos nosotros llevando adelante una causa que no fue nuestra, por eso es que no puedo... Doctor, ¿y quién empezó la causa? Porque es importante saber. Esta recta final, esta es una causa que ha transitado distintas fiscalías, ha llevado adelante varios fiscales, y estamos nosotros en esta recta final. Imagínense que tengo entendido que esto se está haciendo juicio después de 7 u 8 suspensiones. Sí. Ahora, doctor, ¿quién fue el fiscal de la causa? ¿Cómo? ¿Quién fue el fiscal de la causa? Bueno, en un principio fue la Fátima Brito, luego pasó el doctor... hay algunas intervenciones también tuvo el doctor Lichi. Me dio instrucción sobre el seguimiento definitivo con el fiscal Francisco... Bueno, con otro... Francisco Torres. Después la fiscalía se le dio también su oposición y la fiscalía presentó acusación. Ahora, doctor, lo importante es saber el fraude procesal. Lo que yo me pregunto, vos le estabas explicando a Perla, el fraude procesal es un tema que se debate en lo civil. O sea, cuando hay un fraude procesal, uno puede presentar después una acción autónoma de nulidad. Es lo que yo siempre tengo como antecedente, ¿verdad? Pero penalizar todo eso, si eso pasó por un juez, vos mismo estuviste explicando, o sea, estuviste explicando que el juez fue engañado. ¿Cómo vas a probar que el juez fue engañado? O sea, si no fue cómplice o no fue si el juez avaló con una sentencia aparte. Y como te preguntó Marcos, y los abogados, ¿verdad? Y el juez está en el jurado de enjuiciamiento en todo caso. O sea, ¿cómo vos probás que el juez fue engañado, que fue estafado por esta señora? Si el juez avaló, y aparte vos estuviste explicando que que se presentó, la defensa de Claro presentó un incidente y ese incidente fue rechazado por efectos formales. O sea, bueno, y entonces, ¿cómo se explica entonces la situación? ¿Qué tiene que ver la señora si yo pierdo un incidente, ¿verdad? Si yo pierdo un incidente con una resolución judicial, y eso tiene costas, porque estamos hablando de un incidente, ¿verdad? Entonces, o sea, todo es legal, todo fue avalado legalmente, ¿verdad? Por eso es lo que desde un principio nos llamó la atención, estafa procesal. Claro, entiendo perfectamente la pregunta. Y esto fue lo que nosotros... acontece que acá uno de los elementos fundamentales para que... O sea, en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva y que una persona como damnificada por una demanda
o una inhibición pueda plantear un reclamo ante un tribunal, por supuesto que eso es totalmente admisible. Ahora, la cuestión es la incorporación de pruebas, que ese es el núcleo de la estafa procesal. Si podemos decir que hay otros elementos, una zona autónoma, hay acciones de nulidad, etcétera, es otra cuestión, pero en lugares como en América Latina, en Argentina inclusive, sin necesidad de modificaciones legales, se ha venido admitiendo en estos últimos tiempos y nuestro propio Código Penal lo permite. Ahora, yendo al punto que estaba diciendo, es cierto, hay una cuestión particular en este caso, y voy a insistir que en el procedimiento civil, lo mismo que en el procedimiento penal, de forma más fácil en el procedimiento civil, el juez solamente puede decidir sobre la base de la alegación de las partes por el principio de aportación de pruebas. ¿Qué significa? Que el juez está prácticamente sometido a lo que dicen las partes. En este caso el juez se rechazó la demanda por cuestiones formales. ¿Qué significa? Que los fundamentos o las condiciones que estaban, la escritura, la certificación escrita, el contrato privado, no pudieron ser ya estudiados por el juez. O sea, imagínense que el juez tuvo que dictar una resolución por los avatares del procedimiento civil por el principio dispositivo, que no le permite al juez decidir o tener prerrogativas instructorias. ¿Qué significa? Y más allá de lo que dicen las partes, producir el prueba, revisar. El juez tiene que decidir sobre la base. Bueno, perdió la otra parte, presentó extemporáneamente o le faltó algún presupuesto, ya no tiene que estudiar a fondo la gestión. Entonces ahí es como van con ciertos vicios del proceso. ¿Y por qué? Acá la clave es posibilidades de recurrir una resolución judicial y que se vayan a corte, por supuesto que compartimos. Pero esto también no estamos hablando de una figura propia o extraña o fabricada, sino que es una figura que se implementa en otros países y que sí se puede discutir ciertamente si va o no sobre ciertos aspectos, como es por ejemplo el principio de seguridad jurídica. Pero también acá hay otros condimentos, hay otros aspectos que fueron determinados durante una investigación de mucho tiempo, que llaman la atención y que solamente un tribunal, en el marco de una apertura, puede deslindar. Eso es lo que yo puedo aportar, digamos. Ahora, eso es lo importante también, porque vos estás hablando de seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Estás hablando, doctor, de la seguridad jurídica. Hola, doctor, ¿me escuchas? Apenas te estoy escuchando. Doctor, vos hablas de la seguridad jurídica. ¿Y qué pasa con la señora que ganó en todas las instancias? Que ahora tiene que afrontar... O sea, y el otro punto clave, perdón. Acá vos hablaste que el juez rechazó por defectos formales. Y ahí, entonces, según la postura del Ministerio Público, esa es la clave, porque este punto no le permitió al juez analizar a fondo todo lo que se planteó. Entonces, ¿por culpa de quién, de quiénes o de qué se rechazó ese incidente presentado? ¿Y por qué las cuestiones solamente por defectos formales? Eso yo no le podría explicar. Acontece, el juez fue llamado inclusive a declaró, pero ¿qué pasa? Dice, me remito a lo que dice mi sentencia, Es decir, el juez tampoco estuvo muy colaborativo a fin de poder entender un poco cuál es la dinámica del procedimiento civil. Claro. Esa es la cuestión acá, por qué asume ciertas determinaciones. El juez también tiene, el Código Procesal Civil le da también algunas atribuciones al juez, pero bueno, esto fue el resultado. Se criminalizó un juicio civil en sede penal e insisto, haciendo una revisión de todos los antecedentes, existen algunos elementos que ciertamente no estamos acá para decir, acá no pasa absolutamente nada. Doctor, ahora hay que recordar que la Fiscalía, por el principio de objetividad, y que lo dijo ya así el tribunal en el reciente caso de la Araceli Sosa, que fue absuelta en el juicio, no se puede llevar en el banquillo de los acusados a cualquier ciudadano, ¿verdad? O sea, hay que eso que está diciendo vos mismo está diciendo, por una cuestión de objetividad, tanto para Marcos, para Carlos Benítez, ya sea una víctima o el otro victimario, tiene que regir ese criterio de objetividad. Y si no hay elementos, no se le puede sentar así nomás, pero vamos a ver así como, yo creo que es un caso sin precedente y es muy importante que se debata al final, ¿verdad? Que se discuta un poco este tema. Hay casos que se pueden debatir entre cuatro paredes y bueno, terminan un sobreseguimiento definitivo, pero estos son casos que, insisto, tienen que debatirse en un juicio oral y público con la debida amplitud. Acá también estamos, ciertamente, si algunas cosas se podrían hacer mejor,
en instancias civiles hay situaciones que no llegarían hasta esa instancia, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos nos trae acá este juicio, y por lo menos en mi caso yo no estoy condiciones para avalar un pedido de solución. De hecho, ya hemos presentado nuestros alegatos finales y hemos pedido nuestro requerimiento. El tribunal soberanamente va a decidir, y eso lo digo con mucha sinceridad, ¿verdad? Con mucha honestidad. El tribunal va a decidir sobre este punto, si es que lleva adelante o no la posición del Ministerio Público, o en su caso la de la defensa, ¿verdad? Doctor, para concluir... Pero no hay ninguna cuestión persecutoria, insisto, esto es una figura procesal que se aplica en Argentina, en España, en diversas latitudes. Sí, doctor, para concluir, para el Ministerio Público, entonces, la estafa procesal... Tiene que ya su audiencia, o si no Sí, le van a dejar fuera. Un ratito nomás con nosotros porque ya le pidieron ingresar. ¿O cortamos bien? No, ya entra en el juicio, dice. Están todos. Sí, por eso ya se tuvo que... Excelente. Vamos a ver. Perla, y después, súper buena la nota, es interesante, Perla, porque imagínate, o sea, Carlos, no se le da... Me quedé con esto, es un caso sin precedentes. Sí, así mismo es. No, y es un caso sin precedentes, Marco, porque es la primera vez que se plantea esto de la figura procesal. ¿Y dónde existen? Les digo, no existe en Argentina, en España. Pero la analogía pues no procede en el Código Penal. En el sistema penal paraguayo está prohibida la analogía. Perla, ¿tenemos alguna otra novedad del Poder Judicial? Sí, estamos aguardando también que el juez Raúl Florentín, quien está aguardando también tener los resultados de la prueba de hisopado del diputado Tomás Rivas, finalmente, para que pueda fijar una nueva fecha de audiencia preliminar, teniendo en cuenta su situación de aislamiento. Así que una vez que tengan los resultados también, se deberá fijar una nueva fecha de audiencia preliminar. Correcto, pero la vamos a estar atentos porque esa audiencia ya se suspendió 7 veces, 6 veces atribuible al diputado Rivas y 1 al Ministerio Público. Recordemos que el fiscal Luis Piñanes, que fue recusado en esta causa, había solicitado ya una sanción y el juez hasta ahora, desde mi punto de vista, se mostró muy complaciente con el diputado Tomás Rivas. Sí, señora, apenas tengamos la información de la nueva, vamos a estar contactando. Gracias, Perla, muy amable. Gracias, Perla. Sin precedentes. Pero ese es la fiscalía de la jata ante la juicio oral de Carlos. Imagínate lo que yo, y además se lo escucha tan honesto en su expresión y en su sentir sobre este caso al doctor Fabián Centurión. Que él es una persona honesta. Muy buena persona, ¿verdad? Y tan cándidamente dice, yo quiero que el tribunal medite y analice esta situación y nos dé una visión jurídica. ¿Cómo que le va a llevar a una persona para saber si existe la posibilidad o no de penar por estafa procesal? ¿Es grave como eso es? Es grave. Y bueno, ¿por qué le pregunté, Marcos? Qué pucha. Porque en este tipo de casos suele haber una fuerte injerencia económica. Por eso le pregunté luego, Carlos, dónde empezó y cómo y con quién empezó. Fátima Brito.